Shalom amigos, soy Netzach Mendoza transmitiendo en vivo desde Israel. Y en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo que es el Rab desde Panamá. Un Rab que hemos estado esperando desde hace tiempo y él es Gabriel Benayon y nos va a hablar de su libro De mi ansiedad a tu felicidad. Acompáñenme. Soy Netzach Mendoza transmitiendo en vivo desde Israel, desde la eterna capital, desde nuestra hermosa y maravillosa Jerusalén. Gracias. Ok, ya me voy a dar clases, pero así de fácil se compró. Aquí en el Chuy. Queso Oaxaca. Voy a tener el placer de venir a dar esta semana. Y hoy vamos a hacer esta Shalom amigos, soy Netzach Mendoza transmitiendo desde Israel y en este momento estamos en vía remota hasta Panamá con el rabino Gabriel Benayon. Él es el autor de Mi ansiedad a tu felicidad y él nos va a hablar un tema que es interesante, siempre actual, pero en este momento que estamos viviendo una crisis mundial que ya ni nombre le ponemos, pero que ha causado bastantes cosas y también podemos cambiarlas en forma positiva, que ese es otro tema. Sin embargo, hay una palabra que cabe aquí y vamos a dar la bienvenida al estudio a este rabino, autor de un libro interesante que estamos recomendando aquí en mi página. Y bueno, Rabí, ¿cómo está? Shem Netzach, gracias por invitarme a este espacio para compartir con toda tu audiencia los mensajes de mi ansiedad a tu felicidad. Gracias. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una distorsión de pensamientos y de emociones que también afectan la parte sintomática, que trae emociones, que trae dolores. La ansiedad se da cuando permanecemos por mucho tiempo pensando en forma negativa, catastrófica, obsesiva, después de haber experimentado algún trauma, alguna situación que puso en jaque nuestra estabilidad personal, y comenzamos a pensar negativamente. Cuando pensamos negativamente por un tiempo prolongado, entonces aparecen las emociones negativas, como tristeza, angustia, depresión, y una vez que llegó al estadio de las emociones negativas, se transforma la ansiedad en síntomas y en sensaciones. 100 síntomas se pueden dar cuando está inmerso en la ansiedad. ¿Qué fue lo que inspiró a usted a escribir este libro, Rabí? La verdad que hay una experiencia personal hace más de 20 años, una situación familiar de riesgo con mi hermana Sabrina, que en ese momento le habían descubierto un tumor en la tiroides, y a partir de esa situación muy difícil que puso en jaque mi estabilidad personal, comencé a experimentar pensamientos negativos y luego emociones negativas y luego síntomas. En definitiva, la ansiedad ya había entrado en mí una vez que yo no pude manejar de la mejor manera esa situación traumática para mí. ¿Y dónde entra el judaísmo en todo esto? Porque imagino que durante todo este tiempo usted
tuvo que visitar algún terapeuta o algún psicólogo o tal vez psiquiatra, pero siendo un rabino, una persona religiosa, amante del Eterno, ¿en qué momento usted puede decir aquí entra el judaísmo y que me ha ayudado y que me ha inspirado incluso, y este libro supongo que está lleno de judaísmo? Por supuesto que el judaísmo tiene las respuestas para todo lo que pasa con nosotros y particularmente para todas las situaciones de ansiedad o depresión que están relacionadas específicamente con nuestra alma. Eso es lo que es muy interesante hacer notar. Pero en mi caso, yo viví este infierno de la ansiedad porque realmente el que lo vive y que lo experimenta sabe que es como un infierno, pero duró nada más que 3 meses, con todos los síntomas y hasta con los famosos ataques de pánico. Pero realmente mi sanación, mi curación de una manera muy sorprendente. Incluso les cuento que visité a una psiquiatra en un momento por recomendación de unos amigos, pero al salir de la cita con la psiquiatra, mi padre me pidió las recetas médicas y las tomó, hizo una bolita y las tiró en el tacho de basura. En ese momento me dijo: Gabriel, tú vas a encontrar la solución dentro de ti y no desde situaciones externas a ti, como el caso de la medicina. Mi papá confiaba mucho en que podía yo salir de esta situación de una manera diferente y así se dio de una manera increíble. Y a partir de que yo salí de esta situación en tan solo 3 meses, me pregunté a mí mismo si podía aplicar de alguna manera o podía entender qué fue lo que me hizo salir de esta situación para poder ayudar en el futuro a los demás. Yo entendí que viví en carne propia la ansiedad, sus síntomas y hasta ataques de pánico para poder experimentarlo personalmente, luego desarrollar estrategias efectivas que yo las utilicé sin darme cuenta durante esos 3 meses, pero que después me di cuenta que son herramientas que en la Torá están escritas hace más de 3000 años y que son muy efectivas y que quiero transmitir con los demás. Por eso, a partir de salir de esa situación, de esa distorsión de ansiedad, dediqué mi vida hace más de 15 años a poder ayudar a la gente y por eso se dio también la oportunidad de escribir este libro de Mi ansiedad a tu felicidad. ¿Podría o sería tan amable de describirnos a la audiencia sobre todo en qué consiste un ataque de pánico? Me supongo que es diferente en cada persona. En su caso, ¿cómo sería el ejemplo de un ataque que llegó a tener? Bueno, el ataque de pánico se da cuando la persona permanece mucho tiempo en esta distorsión que se llama ansiedad. O no tanto tiempo, sino una vez que la ansiedad se da, la persona permanece con mucho miedo. Y una vez que es muy intenso, se puede dar lo que se llama el ataque de pánico. El ataque de pánico es una situación donde los síntomas están creciendo y la persona piensa por el miedo intenso que tiene que lamentablemente se va a morir. Esa es la sensación, esa es la apreciación, la interpretación que la persona tiene porque los síntomas se hacen muy intensos. Quizás el síntoma característico de un ataque de pánico es el pensamiento de que la persona va a tener un derrame cerebral o que la persona va a tener un ataque cardíaco a partir de un dolor muy intenso en el pecho, en la zona del corazón. Entonces, cuando esos síntomas se dan, la persona rápidamente comienza a pensar, como dice la terapia cognitivo-conductual, catastróficamente. Y pensando que la muerte es inminente, obviamente se activan dentro de nosotros químicos que trastornan todo el cuerpo y eso es lo que hace la aparición de un ataque de pánico que dura aproximadamente 10 minutos, pero es una sensación horrible. Es una sensación de pensar de que uno
está perdiendo la vida y realmente es algo que el que no lo vivió y no lo experimentó no lo puede entender. Actualmente vivimos una época difícil. Son bastantes meses. Por ejemplo, aquí en Israel al menos nos han encerrado porque así es la palabra, debido a esta pandemia. Pero yo me he dado cuenta en todo el mundo, o será que estamos más pendientes de las noticias o de otro tipo de entrevistas donde ha habido bastantes suicidios, o la persona que ha tenido algún tipo de ansiedad o problemas o un antecedente clínico ya previo a la ansiedad y que termina en suicidio. Mucha gente por estar en encierro, los síntomas de aquello se le va incrementando. ¿Qué consejo les da? Yo sé que en una sola entrevista no podemos hablar mucho de esto, pero ¿qué consejo le da, aparte de leer su libro y de abrazar la Torá, tal vez hasta la Cábala? Pero ¿qué consejo le da a la persona que nos está viendo en este momento, que no sería coincidencia que esté mirando esta entrevista, con el tema de la ansiedad, con todo lo que estamos hablando ahora? Bueno, en principio, si la persona tiene ansiedad, tiene que aprender cómo se activa la ansiedad. Es muy importante que podamos determinar y darnos cuenta cómo se activa la ansiedad. La ansiedad se activa por siempre una circunstancia, como tú mencionaste, Netzach. La circunstancia en este caso es el coronavirus y el hecho de que nos hayan confinado o nos hayan encerrado. Pero lo que la persona tiene que saber es que el problema no es el problema. El problema es nuestra reacción ante el problema. Nosotros tenemos libre albedrío y tenemos la capacidad de responder con nuestros pensamientos y nuestras emociones a los problemas de una manera opuesta a lo que las circunstancias están proponiendo. Una de las cosas más importantes que nos enseña el judaísmo es que la palabra nisayón, la palabra de desafío, viene de la palabra nes, que significa milagro. Lo que los desafíos están esperando no es que nosotros decaigamos, no es que nosotros entremos en ansiedad o en depresión. Los desafíos no vienen para eso. Los desafíos no vienen para que seamos víctimas de las circunstancias. Los desafíos llegan para que podamos revelar el miedo, que nosotros tenemos fuerzas para poder trascender, para poder vivir por sobre las circunstancias. Tenemos esa capacidad de que las condiciones externas no nos cambien y no nos condicionen a nosotros. Y esa es el verdadero objetivo por el cual estamos nosotros aquí en este plano de la creación. No ser víctima de las circunstancias y entender que depende de nosotros y de nuestra reacción, de cómo pensamos y de cómo sentimos ante las circunstancias, si vamos a salir adelante o no salir adelante. En la Kabbalah se explica que los pensamientos se llaman papá y mamá. ¿Por qué la Kabbalah menciona que los pensamientos se llaman papá y mamá? Porque un papá y una mamá, la primer mitzvah que tienen es traer hijos al mundo. Esa es la función de un papá y una mamá. Y la función de los pensamientos es traer hijos también. Las emociones son los hijos de los pensamientos. Y por eso la Kabbalah habla de las emociones como los hijos, como la descendencia. Lo que hay que saber es que lo que nosotros vamos a sentir es una consecuencia y nace a partir de que completamos lo que nos pasa. Entonces todo depende de nosotros, depende de nuestra interpretación, depende de qué pensamientos vamos a generar a partir de las circunstancias. Y esos pensamientos, si van a ser negativos, van a dar hijos negativos. Entonces debemos entender de que el problema no es el coronavirus,
aunque es muy difícil y todos lo estamos viviendo como seres humanos con mucha dificultad, pero tenemos que entender de que está en nosotros la posibilidad de trascender las circunstancias y no llamarnos a ser víctima de las mismas. Muy bien. Sí, tampoco el Eterno quiere que seamos víctimas. Él quiere vernos felices. Y de hecho el título me encanta de su libro, de Mi ansiedad a tu felicidad. Porque eso es lo que el Eterno quiere, que seamos felices. Tenemos a veces, bueno, podemos tener y vamos a tener siempre obstáculos en la vida, dificultades o pandemias sorpresivas. Sin embargo, abrazando la Torá y conociéndonos, porque el Eterno nos permite conocernos, ¿no? Me encantó esa parte donde dice que su papá decidió bueno, le ayudó en la decisión al hacer bola, como decimos los mexicanos, esa receta médica. Yo como maestra de muchos años he visto cómo a muchos niños los medican y ya le comentaba en otra ocasión que para mí la terapia ocupacional es importantísima y la música es una gran terapia, cantar es una gran terapia. Y bueno, a mí me interesa muchísimo que mi audiencia vea esta postura que usted tiene, me encanta de hecho, y que también lean su libro. ¿Cómo podemos conseguir este libro, Rabino? Bueno, el libro se puede conseguir en mi página web rabinobenayon.com o de miansiedad.com. Allí pueden encontrar mi libro y también pueden acceder a las redes sociales que tenemos en el canal de YouTube que se titula Rabino Benayon, con muchísimas clases. Me gusta siempre dar las clases de Torá enfocadas en este tema tan importante de la psicología para poder motivar y para poder enseñarle a la gente que depende de uno poder conectar a frecuencias emocionales positivas, incluso cuando hay situaciones difíciles. Lo que mencionabas también antes sobre en la práctica, tener actitudes diferentes, conectarse con buenos pasatiempos, con la música, con el ejercicio del agradecimiento, con la respiración. La respiración es muy, pero muy importante, ejercitar la respiración todos los días. La Cábala, por ejemplo, dice que la palabra neshima, que significa suspiro o respirar, está relacionada con la palabra neshama, se escriben de la misma manera. Neshama es alma y neshima es respirar. Si uno quiere liberar a su alma de la ansiedad, de esos pensamientos negativos, obsesivos, catastróficos, uno debe empezar a respirar. Porque lamentablemente uno de los conceptos más importantes que me gustaría transmitir es que el alma, nuestra vitalidad, se aprisiona en los pensamientos negativos. Así dicen nuestros sabios. El rey, que es Hashem, lo aprisionamos nosotros cuando pensamos activamente. Entonces, que los desafíos no provoquen que nos conectemos con frecuencias emocionales negativas, con miedo, con angustia, con vergüenza, sino todo lo contrario. Que elijamos frecuencias emocionales positivas, incluso ante las dificultades y desafíos de la vida, como el agradecimiento, como lo que decías antes sobre conectarse con la música o el respirar. Todo eso eleva nuestra frecuencia y nos hace ver los desafíos de una manera diferente, de una manera para poder entender que el desafío, como dijiste antes, vino para que tomemos un mensaje y que nos conozcamos a nosotros mismos, que sepamos que somos más fuertes que las circunstancias y podamos hablar esa fuerza interior que antes del desafío quizás no conocíamos. Así es. Y bueno, yo estoy convencida de que cantar trae muchos beneficios y sobre todo si sabes escoger qué cantar, porque para cantar no respiramos de la misma manera que para hablar. Para hablar hay una forma de tomar el aire, pero para cantar necesitamos más oxígeno y oxigenarnos siempre será bueno.
Bueno, Rabí, hay muchos temas en relación a su libro, hay muchas preguntas, tengo muchas inquietudes. Por ejemplo, a veces me quisiera enfocar en algún tema que tenga que ver con niños y la ansiedad, porque pues, a veces desde muy pequeños puede empezar, otras veces en la adolescencia. Sin embargo, creo que usted va a tener que seguir recibiendo nuestros remotos o vamos a ponernos de acuerdo para que nos comparta, porque es muy valiosa la experiencia que usted ha tenido y la experiencia como rabino, pero la experiencia como judío o la experiencia como en vida o en su propia vida. Este trauma pasado de hace como 20 años no lo aplastó, no lo mató. Ningún ataque de pánico lo trastornó o se efectuó ninguna cosa negativa verdadera en usted o catastrófica en usted, porque supo entender que en usted estaba la respuesta y el Eterno nos ha puesto la respuesta. Estábamos haciendo una entrevista con otro rabino ortodoxo de Washington y analizando el libro de Teilim en el capítulo 91 y veíamos cómo nos podemos cobijar en el Eterno y así es. Si tuviéramos esa emuná siempre y que nada nos permita olvidar que Él está ahí siempre para nosotros, pues no tendríamos tantos miedos. Hace unos días yo hablaba de la Shonara, por ejemplo, y después ese tema me llevó al siguiente semana a hablarles a mis seguidores de la envidia. Y todo esto se centra también en tener miedo, en tener miedo. Y tener miedo pues nos va conduciendo a más problemas, a muchos pensamientos negativos. Le agradecemos muchísimo que haya recibido el remoto y nos gustaría seguir en contacto, Rabbi Gabriel, y Besrat Hashem, que podamos ser bendición a muchos a través de esta página y ahora que usted está colaborando de esta manera. No sé si tenga algo más que agregar. No, te agradezco mucho, Netzach, esta oportunidad y ya que mencionaste el capítulo 91, el capítulo 91 es muy importante porque el número 91 en numerología, en gematria, es el mismo valor numérico que la palabra amén. Amén significa así sea, significa que es algo que va a ocurrir, que es verdad, pero amén son las tres letras Aleph, Mem, Nun, de Kel Melech Neeman. Hashem es un rey fidedigno. Y cuando una persona sabe que todo viene de Hashem y Hashem nos prueba, pero para sacar lo mejor de nosotros, todo es Gam Zule Tová, todo es para bien, pero para poder trascender hay que tener a Hashem bien presente. Ese Kel Melech Neeman, que Hashem es bueno, es fidedigno y todo lo que hace es para que nosotros podamos trascender. A pesar de que aparezcan momentos de dificultad y de oscuridad en nuestras vidas, quiere que saquemos lo mejor de nosotros. Wow, muchísimas gracias. Quiero decirle que aquí en mi página tenemos muchos amantes de la gematria, comenzando con mi esposo. Y de hecho, bueno, ya está comprometido públicamente a que siga colaborando con nosotros y vamos a promocionar su libro. Vamos a poner aquí en la entrevista el enlace para su página y todo lo que tenga que ver con usted. Le agradecemos infinitamente esta colaboración y pues amigos, ya saben, en el Eterno tenemos la respuesta y el Eterno nos las ha dado ya, o sea, está en nosotros. Tenemos que salir adelante con la ayuda de Él y siempre confiando en Él, encomendando nuestro camino en Él, aprendiendo acerca de Él. Y es como, por ejemplo, yo ahorita ya les puedo decir Shabbat Shalom porque estamos en jueves en la noche y para mí ya mañana es un día intocable porque comienzo a prepararme para Shabbat y no me olvido de ustedes porque también prendo mis velas por ustedes. Pero amigos, por favor, abracen las enseñanzas. Abracen, no esperen a que lleguemos a tiempos difíciles. Llenémonos de esa espiritualidad. Y muchas gracias, Rabí. De verdad, saludos a su familia, bendiciones para todo lo que tenga que ver con lo que usted está emprendiendo. Y amigos, soy Netzach Mendoza.
transmitiendo desde Israel y muy feliz de tener seguidores que aman la Torá y aman a Israel. Shalom.